Muy buenas noches con todos, bienvenido a la comunidad liberiana. Mi nombre es Joana Poma. El día de hoy vamos a hablar de una de las disciplinas más importantes de todas, ¿sí? La cual es la filosofía. La filosofía es muy importante estudiarla, ¿por qué? Porque fue la primera ciencia de todas, ¿sí? Los filósofos fueron los primeros en asentar las bases para la civilización moderna. La filosofía es aquella ciencia que nos ayuda a pensar mejor y no hay nada más útil que una buena idea. Esta disciplina otorga las herramientas para entender la realidad mientras avanzamos, creemos o nos establecemos un mapa conceptual de nuestro mundo, ¿sí? Permite determinar las estructuras argumentativas de nuestros pensamientos, así como el hecho de formar una concepción detallada del mundo. Esta es la razón de por qué es importante estudiar filosofía. Entonces, ¿qué es y dónde se origina la filosofía? En primer lugar, la filosofía tiene dos significados, el significado etimológico o conceptual. ¿Sí? El significado etimológico o conceptual se refiere a la raíz etimológica. La palabra filosofía proviene de origen griego, en el cual fileo significa amor o amistad, mientras que sofía significa sabiduría. Además, esto se establecería de la siguiente manera. La palabra filosofía llegaría a ser el amor o amistad hacia la sabiduría. El segundo concepto establecido en base al significado real o semántico se establece de la siguiente manera. La filosofía es la ciencia de la totalidad de las cosas con sus causas últimas y que se adquiere por la luz de la razón. ¿Sí? La filosofía entonces se convierte en una ciencia que mediante la cual se pretende explicar el qué y el porqué de las cosas. ¿Sí? Conviene así hacer algunas o reiterar algunas definiciones de los más grandes filósofos de la historia, como por ejemplo la de Aristóteles. La filosofía es la ciencia de las primeras causas y los primeros principios. Se relaciona netamente con el conocimiento. ¿Sí? El conocimiento que se lo adquiriría en base a la experiencia, ¿no es cierto? La experiencia obtenida por las sensaciones y por la experiencia sensorial. Cicerón decía que la ciencia es la ciencia que intenta conocer todo lo divino y todo lo humano. Posteriormente, Santo Tomás de Aquino, con la escolástica cristiana, con esta corriente de pensamiento, establece que la filosofía es la ciencia que abarca todas las verdades que surgen de la razón, mientras que René Descartes, como representante del modernismo francés, establece que es el estudio que hace el hombre para conducirse bien en la vida. ¿Sí? Además tenemos pensadores como Karl Jasper, el cual menciona que es aquello que recibe el hombre para no dejarse engañar. Karl Jasper relacionado con la corriente de pensamiento del existencialismo alemán. También tenemos a Martin Heidegger, el cual nos menciona que la filosofía es el extraordinario preguntarse por lo extraordinario. ¿Sí? De igual manera, Martin Heidegger es uno de los representantes del existencialismo alemán reciente. Luego de haber visto todas estas definiciones y de llegar a concretar que la filosofía es mediante la cual se pretende explicar el qué y el porqué de las cosas, vamos a ver dónde se origina. La filosofía se origina en Grecia como un proceso cultural y como una necesidad intelectual. Esta necesidad intelectual basada en tres factores establecidos por Karl Jaspers, como por ejemplo el factor del asombro, el de la duda y de las situaciones límites. El factor del asombro es entendido como una actitud de admiración por quien posee el conocimiento. La duda, establecida como el querer conocer y saber bien las cosas, ¿sí? Un filósofo que nos enseña a dudar es René Descartes,
quien plantea a la duda como un tipo de método filosófico. Y las situaciones límites son aquellas situaciones permanentes en la vida de cada uno de los seres humanos y que definen nuestra vida, como por ejemplo el miedo a la muerte. El desarrollo de la filosofía se debe al intercambio cultural de los países, ¿no es cierto? Con las colonias egeas, las colonias jónicas mediterráneas y con el Oriente. Como base para el desarrollo, la filosofía, la literatura, las artes, en general, el mundo griego tenía una identidad y una cosmovisión mítica, evidenciada en los poemas de Homero. ¿Sí? Estos poemas de Homero, tanto como la Ilíada y la Odisea, y su apego a los dioses y la explicación del origen del mundo o de los sentimientos. Es importante mencionar que la mitología griega, como politeísta que era, explicaba entonces la realidad desde múltiples principios y no desde un principio único y un principio universal que satisfaciera la razón, entendiendo como politeísta el hecho de la creencia de la existencia de varios dioses. ¿Sí? Muy bien. En cuanto a la democracia, podemos decir que la democracia tiene origen en la polis griega de Atenas, ¿sí? Donde se empezaron a implementar reformas que permitían una mayor participación de los ciudadanos en los asuntos públicos. Unos siglos antes era muy común la esclavitud y el gobierno autocrático. Hoy en día todos los ciudadanos tenemos derecho a participar, a emitir nuestra opinión, a elegir y ser elegidos, a participar en la política. Incluso estos derechos se encuentran consagrados en la Constitución. Entre los principios que sustenta la democracia tenemos, por ejemplo, la igualdad, la libertad, los cuales nunca o no siempre han sido interpretados de la misma manera, dando origen a los diversos tipos de democracia. Más allá de la existencia de las manipulaciones por los grupos de poder en cuanto a la democracia, las democracias actuales conservan, al menos en apariencia, ciertos principios democráticos, como por ejemplo el hecho de elegir a los gobernantes y el derecho a expresarnos o a opinar, ¿sí? Existen diversos tipos de democracia, como la participativa, la democracia representativa y algo que se denomina democracia directa. ¿Sí? Por ejemplo, en Suiza, los ciudadanos suizos acuden a las urnas más a menudo que en otros países. Acuden cada 4 años, tal y como lo hacemos aquí en Ecuador, para elegir a los representantes del Parlamento, ¿sí? Pero esto no es todo. Ellos cumplen y acatan todas sus obligaciones cívicas. En Suiza se organizan elecciones de 3 o 4 veces por año para que los ciudadanos suizos puedan elegir entre temas que son de importancia relativa. En cada una de estas elecciones se pone a voto a conciencia de sufragio 3 o más temas, ¿sí? Si hablamos de Ecuador, el sistema político es democrático, ¿sí? Quiere decir que defienden la soberanía del pueblo y el derecho del pueblo a elegir y controlar a sus gobernantes. La democracia se establece en base a aquella frase que nos dijo Abraham Lincoln, como el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Algo también que hay que acotar con respecto al mundo griego, pues si decimos que la democracia se remonta a Atenas, que era una ciudad griega, todo este contexto geográfico mencionado, como les decía, de las colonias egeas, ¿no es cierto?, de las jónicas mediterráneas y el oriente, propiciaron un comercio totalmente eficiente, lo que permitió la expansión de la cultura griega. Esta expansión se dio hasta parte de Asia y hacia el norte de África. La mitología griega también surge en base a la tradición oral, como mencionaba aquellos escritos realizados por el poeta Homero. A través de estas epopeyas, tanto como la Ilíada y la Odisea, con estas obras nos podemos dar cuenta cómo se relacionaban los dioses y los seres humanos. A la relación que ellos tenían era una relación de dependencia,
pues los dioses disponían del destino y de la suerte de los seres humanos. Entonces, ya sabemos que la filosofía se origina en Grecia. ¿Cuál es el concepto fundamental de la filosofía como aquella ciencia que nos trata de explicar el origen y el porqué de las cosas, así como aquel concepto que surge en este mundo griego, que es la democracia, lo cual nos ha servido para asentar las bases de los gobiernos que se manejan ahora en la actualidad?